Y tenemos hospitales que no tienen pabellones, corten la joda, ¿hasta cuándo? Tienen las prioridades en el culo. Estos días se ha publicado información bien importante, yo creo que bien escandalosa, relacionada con estos gerentes de la reconstrucción en la quinta región. Pero también tú, Iván, el fiscal urbano, estás denunciando algo que a mi juicio es gravísimo, una denuncia que estás levantando tú a propósito del reporte que va a publicar Atisba en, no sé, en algunos días más, me imagino yo. No, va a estar después de tu programa. Va a estar hoy día en línea. Atisba.cl, va a estar destacado ahí en monitor para que descarguen el informe que tú vas a comentar. Claro, que lo vamos a comentar ahora. Quiero que vayamos a tu denuncia, pero antes de eso que tú nos des un poco rápidamente un contexto de lo que fue esta catástrofe del mega incendio, o sea, un poco en cifras para marcar un poco el... Primero, esto es un incendio que dejó 138 fallecidos. Acaba de fallecer otra persona que estaba muy grave hace meses. Eso es nuevo porque comentamos en el programa pasado que eran 137. 137, pero ahora hay uno nuevo, 138. Fue hace una semana. Que destruyó alrededor de 4.600 viviendas. Es uno de los 4 incendios más destructivos y letales de la historia del mundo. Y por cierto, el más letal de Chile, excluyendo, digamos, los incendios de la compañía o el del incendio del terremoto de Valparaíso, que ese fue además generado por un terremoto. Acá lo que estamos hablando, ¿cierto?, es de un incendio además generado por una agrupación mafiosa, una asociación ilícita de delincuentes psicópatas formadas por bomberos y brigadistas que, por razones económicas, quemaban campos para después cobrar horas extra o, según se está investigando, prestar servicios de control de incendios con proveedores. Claro, la Fiscalía de hecho los tiene en prisión preventiva por asociación criminal. Sí, a 7, pero todo indica que hay más gente involucrada y que hay más servicios que se vendían al Estado para pagar incendios, que son más grandes que simplemente camiones y aljibe o brigadistas, hora extra. Pero como sea, eso es un hecho. Segundo, que este incendio se propaga por una negligencia generalizada de la CONAF, que no es capaz de, primero, de detectar que tenía delincuentes psicópatas, segundo, de detectar el avance del fuego y alertar a tiempo a las autoridades de los 2 municipios de Quilpué y Alemana, que no habían hecho sus planes de emergencia ni sus limpiezas de cortafuego, que no tenían planes de evacuación, y por lo tanto lo que ocurre con este incendio, aparte de ser generado, es que su efecto devastador se explica porque las condiciones climáticas que fueron escogidas para que se propagara no fueron alertadas a la gente, entonces no pudo haber evacuación temprana. Resultado de eso, de los 138 fallecidos, al menos 40 murieron en tacos tratando de escapar, porque no había conectividad. La calle Gabriela Mistral fue uno, no había accesos adecuados. Entonces, es un trauma, ¿cierto?, que afectó, es una cicatriz que va a tener Viña para toda su historia y también Quilpué. Dicho esto, el presidente de la República se compromete a no dejarlos solos, nombra 3 ministros de enlace, vocería, que rotan y que ninguno se hace cargo. Como Monte estaba involucrado en el caso Convenios, que es un caso de corrupción bastante serio, no él directamente, pero su ministerio pone a cargo de la reconstrucción a una ministra que no tenía idea del tema del Ministerio de Desarrollo Social. Javiera Toro, que es una mujer inteligente, pero que este tema no sabe nada. Nosotros con el presidente Piñera, que en paz descanse, cuando parte este incendio nos convoca y hacemos una propuesta en 7 días y se la entregamos al gobierno, alertando lo que podía pasar, dando salidas más rápidas. No se toma nada en consideración. Se formuló un plan de reconstrucción casi con enfoque género, es una caricatura, pero así casi, autoconvocado, participativo, integral, todos los apelativos caramaneses que tú quieras poner. Y al final del día, ese plan se cifra la inversión en 800.000 millones de pesos. El ministro Marcel firma, supone un decreto para disponer los recursos. Ha pasado un año y un mes, un poco más, y se han construido oficialmente 59 casas según informe de la Contraloría, 40 según la Contraloría, según nosotros 59. Y 100 casas que entregó Desafío Levantemos Chile. De las 4.600, 159 casas, de las cuales el Estado de Chile ha construido 59. No hay un plan de reconstrucción con obras, no hay avance de infraestructura, no hay mitigación de riesgos, y todo esto está encabezado por una gerencia técnica que no existe en el organigrama del Estado, que nos cuesta a los contribuyentes 30 millones de pesos mensuales. Veamos la denuncia antes de que te... Ya, pero ¿quién lo pasa? Piense usted, señora o señor, que está viendo este programa. Con este Estado que no se mueve, que deja abandonada a la familia, incompetente, burocrático, ¿qué hace usted? Se empieza a construir su propia vivienda. ¿Y qué es lo que detectamos nosotros? Hay 2.200 viviendas autoconstruidas por las familias.
autoconstruidas por la familia. Vamos a ver un graph ahora. Sí, tenemos el mapa en pantalla. Esta es la denuncia de Iván Pubuski que hicieron con el reporte de Atisba. Lo que usted puede ver en verde, y esto lo hicimos con una foto satelital liberada por Airbus, que es uno de los satélites más importantes o más precisos a través de la plataforma Google Earth, que salió los primeros días de hace como 3 o 4 semanas. Nosotros lo analizamos y pudimos detectar vivienda por vivienda qué había pasado en ese sitio que se quemó. Y detectamos lo que usted ve ahí, 2.225 viviendas autoconstruidas por las personas y todavía 808 mediaguas, gente viviendo en mediagua. ¿Y autoconstrucción de qué tipo? ¿Con qué materiales? ¿Cómo se están haciendo estas viviendas? Generalmente autoconstrucción no asiste. A ver, la autoconstrucción tiene dos tipos. La que existe en la como política pública se llama autoconstrucción asistida y a usted le dan un subsidio, pero tiene que tener una asistencia técnica de un constructor, de un ingeniero del Servio. Acá, como no había equipos, la gente se autoconstruyó como pudo. La mayoría es material ligero, madera. Sí. Pero mediaguas entregadas por quién? Las mediaguas fueron entregadas por Senapred, por Techo Chile, básicamente. Ellos fueron los que entregaron las mediaguas. De esas mediaguas todavía quedan 800, que están la gente viviendo ahí. Y como no podían seguir viviendo, 2.200 hicieron sus casas de nuevo. ¿Y por qué la distinción acá entre mediagua y autoconstrucción? Porque la autoconstrucción es una casa más grande, es una casa definitiva. Yeah. ¿Y la autoconstrucción es efectivamente la que hicieron las personas? Porque las mediaguas son entregadas por... Ahora, esto nosotros lo habíamos visto varias veces, lo vimos cuando partió el incendio y fuimos con este equipo del expresidente a ver el terreno. Yo después fui candidato, recorrí la zona, veía cómo autoconstruía la gente, hicimos un vuelo en helicóptero y se veía todo impresionante, todo como reconstruido. Entonces sabíamos que ya había autoconstrucción precaria, pero estamos esperando la foto para dimensionarlo. Estas imágenes que nos mandas. Las imágenes satelitales y que nos permiten ubicar. Lo que usted ve en pantalla, lo que vio en pantalla, cada punto es una casa. O sea, nosotros ubicamos 4.600 casi puntitos y los agrupamos en 4 categorías. Oye, espera, duda sobre la imagen que estamos comentando. Sí. ¿De qué tipo de asentamiento estamos hablando cuando tú muestras esta...? Muy importante. Hay 3 tipos de asentamiento acá. Villas de clase media y media alta, por así decirlo, con casas de hormigón armado, sólidas. Esas, la mayoría, se quemaron, se demolieron y están vacías hoy día. No hay nada ahí. Segundo, un asentamiento que alguna vez fue una toma o que siempre fue de autoconstrucción, que ya está regularizado y tiene título de dominio, y 3 campamentos. ¿Ya? Lo que se ha reconstruido hoy día es el número 2 y el 3, vale decir, los que eran asentamientos que siempre partieron con autoconstrucción, donde la gente tenía un terreno propio, o los campamentos donde no hay terreno propio porque son, en el fondo, sin título de propiedad. Esos son los que se han reconstruido. Y las viviendas de clase media y media alta, que se quemaron y se demolieron, están todas vacías, salvo por 40 casos. Oye, Iván, estamos viendo ahora este 50% de autoconstrucción y este más o menos 20% de mediagua, ¿ya? Y tú en tu reporte muestras un ejemplo, como ya con fotos satelitales. Sí. Tenemos aquí las imágenes por si que las podemos mostrar. ¿Esto qué es? Esto es antes del incendio. Previo al incendio. Previo al incendio. Y usted puede ver ahí, mire, esto pasa no solo en Viña, en Valparaíso, en Coquimbo, en muchas ciudades de Chile. La gente, en fondo, lo que hizo fue, a través de la operación Sitio de Frei Montalva o operaciones equivalentes, tener un terreno, una caseta, después su casa, y la fue mejorando con el tiempo. Que es una forma, en el fondo, de ir capitalizando todo tu patrimonio, tu propiedad. ¿Y esto es lo que estamos viendo en...? Esto es lo que estamos viendo ahí, que es la Villa Independencia. Ya. A la derecha, perdón, sí, vuelvo atrás. A la derecha se pueden ver unos edificios de vivienda social, que es la población Arauco, que hoy día es el foco de narcotráfico más complejo, porque cada vez que el Estado hace edificios, genera focos de narcotráfico y hacinamiento. Instala el narco ahí en el edificio. Sí, porque es una arquitectura que genera hacinamiento, exclusión, segregación y permite que el narco entre. Lo hemos visto en otros reportes. La segunda imagen muestra el efecto del incendio. Esta imagen post-incendio, ¿cierto? Post-incendio. Ahí se puede ver que está como hubiera pasado un temporal, un terremoto, bueno, es que se quemaron todas las casas. La foto permite ver incluso las primeras carpas que se instalaron, las primeras mediaguas que se instalaron, porque esta foto fue liberada el día 27 de febrero del año 2024. O sea, 20 días después del incendio, que fue el día 2 y 3 de febrero del año 2024. O sea, te permite ver que todavía no hay autoconstrucción. Que o sea, no hay nada. Está todo quemado, todo está botado. todo quemado, esa era la crisis, y había mucha carpa. Y lo que se puede ver al final de la foto son las casas más... No, perdone, pasa para... No. Las casas más sólidas se pueden ver, si usted ve la parte de abajo,
Esas son las casas sólidas de clase media, o sea, la Villa del Olivar, que eran casas de 100 millones de pesos, 80 millones de pesos, ¿ya? Y arriba estaban las casas más de sectores populares, de clase media baja, ¿ya? Entonces se quema todo, pero ¿qué pasa? La gente que tenía su casa quemada, pero tenía su sitio, empieza a autoconstruir. ¿Ya? Sí, Veamos. Esto es un detalle, ¿cierto? Esto es un detalle que muestra antes del incendio, post incendio, la devastación realmente es terrible. ¿Ya? Y eso que tú encierras en los círculos amarillos. Son las primeras mediaguas que se instalan. ¿Por qué? Porque nosotros, las mediaguas son de 3 tamaños: las mediaguas Senapred, las mediaguas techo y las mediaguas propias que hace la gente. La mayoría son Senapred y techo. Entonces tú las puedes identificar fácilmente. Desde la foto. Desde arriba, 36 metros cuadrados, 38 metros cuadrados. Y después está la casa propia, que va de 50 a 150 metros, es variable. ¿Ya? Y esa es una casa autoconstruida por la gente, que es lo que vamos a ver ahora. Ya, perfecto. Claro, ahora la imagen de ahora es autoconstrucción. Se ven techos blancos. ¿Se fijan los techos blancos? Esos son todos techos de zinc alum que son autoconstrucción. La mayoría. ¿Ya? O sea, gente que, ante la nula presencia del Estado, ante la nula ayuda del Estado, decidió juntar su plata, sus pesos, ayuda, donaciones, ahorro, y se armó su casa para poder vivir con sus niños, con su familia. Eso es lo que hemos visto. Y esto que está en el mapa mostrándose estos techos zinc, esto nuevo, ustedes lo pusieron bien como ya en un mapa, ahora no una foto satelital con puntos. Claro, entonces son puntos verdes y amarillos, ¿cierto? Los puntos verdes son las autoconstrucción. Los puntos amarillos son las mediaguas que todavía quedan. Los puntos rojos son lugares donde no hay nada. Va a aparecer tenemos porque esto que estamos viendo es el 50% autoconstrucción y el casi 18% mediagua, ¿cierto? Sí. Y además nos enviaste un mapa con lo que es como construcción estatal y no construcción, ¿cierto? Que es que tenemos aquí esto, ¿cierto? Sí, pero si usted puede volver al anterior, porque quiero mostrar, ¿se fija que hay una densidad mayor de puntos abajo? Ahí. Ese era el sector de clase media alta que le dije a usted. Entonces, ¿qué pasó ahí? Las casas eran de hormigón, de ladrillos. ¿Y van para entender los rojos, los amarillos, cuáles? Rojo es que no hay nada construido. Ya. Pero usted se fija que hay más concentración de rojo que en el resto. Claro. ¿Por qué? Porque hoy día lo que está sin nada de construcción son los sectores de clase media y media alta, que además les quisieron negar el subsidio porque no calificaban por su ingreso. Después porque las casas eran demasiado complejas de reconstruir, porque eran adosadas de 2 pisos, entonces han estado un año con un subsidio de arriendo, viviendo en Quilpué, en Limache, sin poder reconstruir su casa. Esas son más críticas hoy día. Son alrededor de 1000, ahí está el dato, vamos a ver. Vaya a la otra si quiere. Claro, esos son 1240 viviendas todavía no se reconstruyen. Esto que explica un poco la simbología, porque ahora entraron todos los 4 colores, verde, amarillo, rojo y azul. Primer ¿cierto? pantallazo muestra verde, ¿cierto? Se ve el color verde, eso es que la gente ya se construyó como pudo, pero ya está viviendo en su casa de vuelta. Y ahora el Estado lo que va a tener que hacer es ver si la casa tuvo asistencia técnica, que no va a tener. Entonces va a tener que hacer una ley del mono para poder regularizarlas y de esa manera inscribirlas y ojalá pueda pagar el subsidio de forma retroactiva, que va a ser el gran drama que vamos a tener acá. ¿Ya? Lo que está en amarillo son las mediaguas que quedan, que son pocas. Recordemos que son 4.600. En algún momento hubo, para poner ejemplo, tiene que haber habido casi 4.000 mediaguas, quedan solo 800, porque nadie puede vivir una mediagua un año. Entonces lo que hizo la gente es que se autoconstruyó o se fue. En rojo son los que se fueron, que son 1.240 familias, y el gobierno, junto a Techo, junto a Desafío Levantemos Chile, ha levantado 159 viviendas. ¿Y el gobierno se encargó directamente de eso? ¿Hay unas que vio Desafío entonces? Sí, Desafío hizo 100 casi y el gobierno hizo 59. Eso, Y la Contraloría saca un reporte que... eso es realmente poco. O sea, de las 159 ni siquiera... La nada, pero ¿qué? O sea, lo que estoy diciendo Estoy yo... como lenta. Está lento. Lo que estoy diciendo yo es que después de un año... Claro, un año, un equipo entero de gente Entre dedicada. mediaguas y autoconstrucción precaria de la familia está el 68%. Y el Estado, el 4%. Y si es que el 4, porque tú nos decías que Desafío es una parte. Claro. O sea, en realidad, Claro, el Estado hizo, según la Contraloría, hizo 40 viviendas, informe demoledor, donde además señalan todas las negligencias, los atrasos, las mentiras, el desorden, el despelote, la indolencia, no los vamos a dejar solos, de la Camila Vallejo sacándose fotos con una adulta mayor, que algunos dijeron que era actriz, no sabemos si era actriz o no, pero no sabemos qué pasó con la Camila Vallejo tampoco, nunca más fue. Maya Fernández, que quería ser candidata, también se pasó como candidata. Isabel Allende se paseó, las 2 días están fuera por la pasada inmobiliaria. O sea, acá hubo un desfile
de políticos irresponsables que dejaron a las familias votadas. Oye, a propósito de familias votadas, ¿en qué está ese 28% sin reconstrucción, esas 1.244? Esa es la parte más dramática porque están desarraigadas, viviendo con un subsidio de arriendo que además se renuevan cada 6 meses. Entonces, por ejemplo, pongo un ejemplo. Marcel dijo, no hay plata, no hay más plata, entonces no se puede seguir pagando el subsidio de arriendo. La gente dijo, ¿cómo vamos a vivir si nuestras casas están quemadas? Y no tengo ningún avance en las casas quemadas de sectores medios y medios altos. Cero. Entonces están viviendo con un subsidio de arriendo o de allegados son de familias. No hay plazo, además, pues no dicen que no digan el próximo año, no sabemos cuándo. Es salvaje porque en paralelo estamos hablando en la sección anterior del programa, ¿no es cierto? Los 4.000 millones de los dólares. 4.000 millones de dólares para entregar tierras para subsanar deudas históricas. Porque Claro, acá para que tenga una idea la usted, deuda esta es histórica, de historia reciente, digamos. Esto es una deuda real generada por la negligencia del Estado, por el crimen, por todo lo que conté anteriormente. El plan era 800 millones de dólares. La plata nunca estuvo, nos dimos cuenta que Marcel mintió, porque el decreto nunca se aprobó, eso salió en la prensa. Entonces ha ido liberando plata por goteo y las familias tienen que casi hacer marchas ¿Cómo y se- huelga de hambre. A ver, Iván, espérate, detente. Huelga de hambre, Marcel, para que tú le renueves los subsidios. ¿Ah? Y te estás comprometiendo a poner 4.000 millones de dólares para comprar tierra. O sea, usted tiene las prioridades realmente en el culo. Déjame decirte, perdónalo a los auditores. Tienes gente que está viviendo de allegada y tú les tramitas los subsidios de arriendo y te da el lujo y la tupé de andar ofreciendo estas cosas. Hay que decirlo además, que el informe de la Contraloría detecta que Toti Orellana, no sé cómo se llama, La Toti. iba a hacer un plan de ayuda a las mujeres que consistía en un móvil, en una van, que iba a ir asistiendo a las mujeres. Tiene un 1% de avance. Esa es como la que puso Lollapalooza, como ese... Sí. Entonces, eso, ¿sabes? Perdona que haya dicho eso, pido disculpas a los auditores, pero la verdad es que... No, es que es un escándalo. La verdad es que salir con esto, además, con los abrazos y todo, abrazándose con lo de la PAI, la nueva constitución, ¿no? La Comisión de la PAI. Pero también la PAI, la nueva constitución, se parece a la otra. Todo abrazado, levantando las manos, y Boric con este discurso, y tenéis 4.000 familias en estas condiciones, en un incendio además que fue culpa tuya, de tu gobierno, porque la CONAF, que es dirigida por ti, con ese ministro de Agricultura impresentable que tienes, que anda con la caña todo el día, Y manguera. esa vergüenza que tenés tú de ministro de Agricultura, no fue capaz de detectar en la CONAF a los delincuentes que tenían como brigadistas y además no fue capaz de monitorear el avance del fuego. Y después salió una manguera de casa, el impresentable ese, que además los agricultores lo detestan, y le mando un saludo a mi suegro que es este programa, porque lo detesta, y con razón. Entonces, ¿Y agricultor cortemos la el suegro? chacota. Mi suegro Oye, es Pero tú agricultor. dijiste algo de Marcel en lo que quiero detenerme. Tú dijiste que en su momento Marcel firmó o dijo haber firmado Un decreto en que dispuso plata, A ver, ¿ese? ¿podías explicar de nuevo? Cada vez que hay una catástrofe, tú tienes que disponer de recursos adicionales. Generalmente sacan del fondo especial del FES que tiene Chile. El fondo es un fondo de reserva para cosas, para estrategias, El FES, el Fondo de Estabilización Económica y Social, ¿no? Creo que sí. A ver, de nuevo, cada vez que... Cada vez que hay una tragedia tienes que sacar plata para poder, porque no están como gasto corriente. Por Ya. ejemplo, el terremoto Ya. costó 12.000 millones el 27F, no tenía los 12.000 millones. Ya. Entonces tiene que hacer un proyecto de ley. Y Marcel hizo un proyecto, sacó un documento autorizando 800.000 millones, pero eso nunca se firmó, no se decretó. Entonces, Perdón, sacó esa plata para financiar la reconstrucción. reconstrucción de Valparaíso. para la reconstrucción. Por lo tanto, nunca Viña. ha habido problema para las familias que tenían que hacer huelga de hambre para que les pasara el subsidio de arriendo. O para que las pusieras, que clasificaran para el subsidio cuando se quemaron sus casas por culpa de la negligencia ¿Y del quién gobierno. dice que hoy día que no fue firmado Salió ese en la decreto? prensa. Que no firmó ese decreto. Que nunca lo firmó. Nunca la plata estuvo disponible. Fue una mentira. ¿Y a quién le dijo que firmó? Está, tú puedes bajar el documento, está. Está el documento donde el gobierno de Chile dispone 800.000 millones para emergencia. Bueno, eso requiere de un proceso administrativo que es una firma para que la plata esté disponible. Nunca se O sea, firmó. nunca se dispuso esos Nunca se recursos dispuso para los recursos. Fue una reconstrucción. mentira de Marcel. Y apareció en la noticia. O sea, Sí, fue están como- las noticias. Si usted lo puede buscar y va a ver que el decreto nunca se firmó. Lo sacó, si no me equivoco, el Mercurio del Paraíso descubrió que nunca se había firmado. Oye, el lo encuentro decreto. gravísimo lo que estáis Pero diciendo. sí, pero sí, es un hecho público. Bueno, yo Pero sé. tampoco, porque yo creo que con poca... Con poca cobertura. Claro, porque como el tema salió de agenda y ahora estamos preocupados de las tierras, y después quizás vamos a estar preocupados de qué, pues de Maluma, no sé de qué, de Matema, del impresentable, Está de como Quilicura. Chati en su columna. Sí, que le puso 3 veces Bueno, 3 nombres. eso. Primero le dice guatón Mutema, después El le dice Mutema. guatón Maruma, después Bueno, guatón... bueno. Entonces vamos cambiando, Me perdí, ¿a dónde? entiendo, Oye, ¿no? ¿Dónde vamos? No,
ya vamos a entrar en Esto me el tema de la indigna, ¿sabe responsabilidad. por qué? Porque yo, como candidato, que perdí efectivamente, no tiene nada que ver con esto, pero estuve en contacto, y todavía sigo en contacto con las familias, que han hecho huelga de hambre, han hecho colecta, han parado las calles, han cortado calles, para que Marcel disponga recursos y para que agilice la reconstrucción. Y tenemos No, sí, es tenemos bestial. un equipo, perdona, de 9 personas que nos cuestan 30 palos. Voy a entrar a eso, pero quiero ver, quiero Es ver que la hay una- importancia, quiero ver los efectos, la importancia de que esto haya quedado como está, de esto de la autoconstrucción, Bueno. Iván, porque antes de ver el tema de los sueldos de la gerencia, etcétera, quiero que comentes un poco cuáles podrían ser los problemas de la autoconstrucción. Tú nos enviaste un mapa con Primero- puntos que yo lo vi, esta cuestión es una locura. Bueno, primero, lo más crítico es que nosotros tenemos zonas de riesgo. Usted me imagino que el cambio climático, ¿se acuerda del cambio climático, el riego, el planeta se va a acabar? Bueno, hay zonas de riesgo definidas en los instrumentos de planificación. El municipio de Viña del Mar, luego de plagiar un plan de emergencia comunal, tuvo que hacer la pega y sacó por fin un plano de riesgo de incendio forestal. Y ese plano es público, está en el plan de emergencia comunal, y lo que hicimos nosotros fue, tomemos las zonas de alto riesgo de incendio forestal y veamos dónde están, y si por alguna razón, que esperemos que no, hay viviendas que están siendo autoconstruidas sobre la zona de riesgo de incendio. ¿Y qué descubrimos? Que hay 600 viviendas. esto es lo que vemos en pantalla, en Lo que el ustedes ven mapa de en riesgo. ¿De pantalla, cuántas? en rojo, son las zonas de riesgo, de alto riesgo. No puse las de riesgo, las de alto riesgo. O sea que el incendio va a arrasar si no hay medida de mitigación, que no se han construido. Y en celeste están las viviendas que están arriba de las zonas de riesgo. 612 viviendas en zonas de riesgo. Sí. ¿De cuántas personas más o menos, familias estamos 4, hablando? ponga, soy 2.400 personas. Y estamos ante zonas de riesgo que no son azarosas. O sea, No, esto está... que son se definidas define- por la autoridad. Y usted puede ver en la informativa, nosotros sacamos el plano del municipio. O sea, es el plano oficial de riesgo de incendio forestal de la ciudad de Viña del Mar. Escogimos la zona de alto riesgo, no la de riesgo, ni la de medio, ni la de bajo, la de alto, y lo cruzamos. Entonces lo que tenemos acá es que la autoridad municipal, nacional, ha permitido que la gente autoconstruya en zonas de riesgo. Iván, esto puede ser bien crudo, pero la verdad es que esa gente se queda ahí y es probable que se queme Pero el se va a quemar, 2026 pero se y va a el verano del quemar. 2026. Pero a ver, las viviendas de nuevo. Teatro. Pues estas zonas de riesgo están definidas en base a una trayectoria, un registro histórico de incendios, de las áreas quemadas. Son áreas que tienen difícil accesibilidad, que tienen maleza, que tienen, digamos, problemas de aceleración de viento. O sea, son zonas donde es muy difícil llegar cuando se prende el fuego. Y lo que tenemos hoy día, dado que el Estado cobra impuestos pero no existe, es que el 68% de la gente está viviendo en Mediagua, en viviendas autoconstruidas, de las cuales 600 están en un polvorín. Oye, pero no hay, acá entonces, bueno, no hay inspección, obviamente, no hay fiscalización, tampoco parece que hay posibilidad de obtener subsidios retroactivos No debiera, ahí, po, o sea, a ver, ¿no? Las primero casas. tenemos un problema que estas No 2.600 pueden ser familias, nosotros las vamos a recepcionadas. ayudar, pero no puede recibir un subsidio si está en zona de riesgo. Debieran no poder construir. Pero hubo gente, como el Estado no existía, a pesar de que tenía un equipo de autoconstrucción, y el presidente dijo que no iba a dejar solo, y llevar a Maya Fernández, a la Camila Vallejo, a la Isabel Allende, y a cuánto, digamos, impresentable había, a prometer cosas. Bueno, la gente quedó sola y construyó nomás, pues. ¿Qué haría usted? No, si no te queda otra. Bueno, como persona. y construyó en zona de riesgo. Entonces, cuando hay un incendio, que va a haber, porque todos los años hay, y se queme esa casa, ni Dios quiera hay alguien herido, pues se pierda todo lo que invirtió, va a ser porque usted construyó en una zona donde no se podía construir y el Estado, que para eso le pagamos, no hizo nada. Dejó hacer. No, claro, pero tiene que ser mucho la de esta. También lo pienso, o sea, no, nunca yo soy de la idea de victimizar al punto de. O sea, las personas somos responsables de los actos, no es solo el Estado. Pero tiene que ser mucha la desesperación de alguien para volver a construir sabe en qué una es, zona a ver. de riesgo. Po, o Primero, sea, primero sea, te quedaste el sin 90% casa, pues. no sabe que es de riesgo. Claro, puede haber ignorancia. No, ¿no? y te O sea, quedaste sin casa. Te quedaste sin casa. Segundo, te quedaste tiene sin su casa, familia. claro. Y usted comprenderá que usted tiene, además, no solo la familia, los hijos, tiene la abuela, hay un a ver, allegado, ¿por qué son de riesgo, Iván? ¿Cómo son? A ver, por la pendiente, ya. por los accesos, o sea, es zonas con mucha pendiente, donde el fuego sube rápido, con malos accesos, donde no puede llegar con carros de bomba, Ya, no lo puedes apagar, ya, y sin grifo, además, sin cobertura de agua, o sea, Ya. donde no hay agua. ya. ¿Ya? Y además hay especies que son pirógenas, que son eucaliptus y
pinos que están fuera de control, no son de una forestal, no, crecen solos, aparecen así. Y se prenden... Y se prenden como, porque sobre todo el eucalipto, prende como Y eso tira. eso es imposible de subsanar, porque por ejemplo ya te construiste ahí, pero podéis cortar los pinos, llevar agua, podéis poner los grifos, puedes poner las vialidades, que es lo que propusimos con el presidente Piñera, una red vial de acceso rápido y control de evacuación. No hicieron nada. Incluso después de eso dijeron en el plan que iban a poner vías nuevas para evitar la tragedia que se produjo en la calle Gabriela Mistral, donde fallecieron casi 30 personas de las 40 total, en una calle tratando de escapar con sus familias. No, atroz. Con sus familias. Sí, Entonces, y no han hecho nada, ni una calle, ni un puente nuevo, ni una conexión nueva. En ese sentido sí se podría regularizar a posteriori, po. O sea, lo que tú Si es que se hace de estas obras. Por favor, yo no soy partidario del presidente Bachelet, pero el año 2014, cuando se produjo el mega incendio en Valparaíso, el gobierno del presidente Bachelet construyó 2 calles nuevas para acceder, una al Vergel, que llega directo, y otra que se llama Los Chonos, y así los camiones bomba llegan más rápido. Acá no han hecho nada en un año, ni siquiera en ingeniería, ni siquiera en los proyectos. Y tenemos un equipo... Iván, tú estabas hablando de omisiones, de desidia. Pero lea el informe de la Contraloría. Quiero saber quiénes son los responsables de cada una de las cosas, porque me acuerdo que cuando inició el incendio, como que decíamos, oye, acá es la municipalidad, oye, acá el Servio, oye, el Ministerio, el Gobierno Central. ¿Quién es responsable de cada qué? Primero, el impresentable del Ministro de Agricultura, que tiene cargo de la CONAF. ¿Ya? Que no la tenía equipada, que no tenía los aviones en turno, que no tenía los sistemas de monitoreo, primero. Segundo, el municipio de Viña del Mar y de Quilpué, que no tenían sus planes de emergencia actualizados. Eso hoy día está en investigación. Los abogados de las víctimas, no sé cuál es el término legal, pero van a formalizar, van a declarar como imputados esas autoridades. La Fiscalía puede formalizarlo. Bueno, ya hay un proceso en curso. ¿Ya? Responsable los municipios. Responsable el Ministerio... Ese plan de emergencia, en fondo, los protocolos, y se nos está incendiando la ciudad... Esto hay que hacer. Tú tienes que tener planes de evacuación, tienes que limpiar los cortafuegos, tienes que poner señalética, no había nada. Okay. O sea, la gente estaba así como... No había nada. Además, esta señorita no había limpiado los cortafuegos. Por eso ya fue. Municipio. Ministerio de Vivienda, que tiene la principal responsabilidad de la reconstrucción. La delegó el Ministerio de Desarrollo Social, que armó este equipo de reconstrucción, que no hace nada. Y el Ministerio de la Vivienda, el Ministro de la Vivienda no agilizó los procesos, no aceleró los decretos, burocratizó toda la toma de decisiones, se puso a experimentar con las soluciones, en vez de ir rápido, dijo vamos a expropiar, para después construir una torre, no, mejor no construyamos una torre, construyamos un anillo, después dijo no, así fue. El Ministerio de la Vivienda es muy responsable de esto. ¿Y por qué eso de delegar a otro ministerio una pega que es de vivienda? No entiendo. Bueno, se llama Procultura, fundaciones, pues. El ministro de la Vivienda estaba cuestionado porque estábamos en el caso Democracia Viva. No, pero eso debería salir, pues, Iván. Pero por supuesto que debería salir. Yo tengo un gran respeto a Carlos Montes por su trayectoria, pero él debió haber renunciado hace un año. Debió haberse ido del ministerio. Porque lo que hizo él fue estar a media en el ministerio, no se hizo cargo de esto, y la ministra Toro asumió una tarea para la cual no está preparada, no porque no tenga las capacidades, no tiene la firma. Ella no puede asignar subsidios, por eso. No puede mandatar obras. Y sin embargo tiene un equipo de 9 personas. Entonces, eso es lo que yo digo, bueno, ahí tiene otra responsabilidad. Y el presidente de la República es el último, yo diría más importante, porque le mintió a la gente con esos shows que hacía, digamos, diciendo que nos van a dejar solos. Al punto que no puede ir hoy día ya, porque yo creo que lo faenan, ¿sí? No puede. Sí. Oye, pasamos a lo que Iván está adelantando. Sí. Porque, o sea, es como un síntoma de... Bueno, se abre una Coca-Cola. Está muy bien. Oye, está como, perdón, es que viene como el... Lo que pasa es que, mire, es que esta cosa... Viene en su versión como pasional. No, lo que pasa es que, mire, yo pido las excusas por esto que pasó. Es que es una cosa... Es que yo me veo a estos viejujes abrazándose con la Comisión de la Paz. No, es una cosa impresionante. Por la cresta madre. Sí. Y tenemos hospitales que no tienen pabellones, corten la joda, ¿hasta cuándo? Tienen las prioridades en el culo. Se lo digo de verdad. No solo por el incendio. Tenemos el Hospital del Cáncer parado porque una seremi de medio ambiente activista quiere proteger unas lagartijas y unas lauchas. Literalmente. Entonces, ¿hasta cuándo con la distorsión de prioridades? Yo el otro día pensé que era broma. No. Pensé que era fake. No, sí sé, pero digo, pensé que era fake. Claro, que suena tan absurdo, sí. demencial. No, y además yo lo defendió y dijo, bueno, son importantes los ecosistemas de las arañas y de las lagartijas. De mente.